Yo estaba bastante convencido que el dólar iba a bajar. Si no, no haces ese tipo de apuesta, y menos con el presidente de la nación. La baja de la inflación no sigue viendo en el bolsillo, ¿viste? Bueno, ahora tenemos la última medición. Te sigue dando la pauta de que hay un descenso en ese proceso, lo cual es bueno, porque es lo que necesita el gobierno para que finalmente este índice termine haciendo una convergencia con el famoso crawling peg. Los últimos 10 o 15 años no recuerdo que el Poder Ejecutivo haya enviado al Congreso un presupuesto sin déficit fiscal. La baja de la inflación tiene mucho que ver con la disciplina fiscal. Muchísimos jubilados, obviamente, que ven reducidos sus salarios o licuados, vieron reducidos en los últimos años, lo siguen viendo un poco menos ahora. Si pudiéramos, me encantaría que los jubilados ganen mucho más. Todo el año pasado hubo un deterioro del 30% del poder adquisitivo de las jubilaciones y nunca vi una iniciativa parlamentaria para imponerle al gobierno una fórmula jubilatoria que es prácticamente una reforma previsional encubierta. La homofobia es transversal en la sociedad. Estoy bastante convencido de que Milei no es homofóbico. A un nuevo Border Urgente. Hoy vamos a abordar los temas de esta semana, qué es lo que va a pasar en el Congreso, qué va a pasar el domingo con el presidente Milei presentando una nueva ley de presupuesto en el Congreso de la Nación, y también de la actualidad hacia donde nos lleve con un recientemente llegado a las fuerzas del cielo. Estoy hablando de, lo digo así para que quede tipo chascarrillo, estoy hablando del señor Antonio Aracre, economista, ex CEO de la compañía Syngenta, entre otras empresas por donde ha desarrollado su carrera, ex asesor de Alberto Fernández cuando era presidente, y que en un tuit hiciste un commitment. Así es. Hiciste un compromiso y lo estás cumpliendo. Contame de qué se trataba y por qué eso fue como resultado que te sumes a La Libertad Avanza. Bienvenido a Border. Gracias, y gracias por la invitación, María Julia. Mira, en realidad podríamos decir que fue un poco jocoso, porque yo estaba bastante convencido que el dólar iba a bajar. De hecho, si no, no haces ese tipo de apuesta, y menos con el presidente de la nación, que sabés que tiene una política donde es muy importante para él que los dólares financieros converjan de arriba hacia abajo con el oficial. En un momento, allá por principio de julio, el mercado se puso más reticente y esos dólares llegaron casi a 1.500. Sí. ¿Te acordás probablemente? Sí, sí. Después la cosa se empezó a ordenar cuando él lanzó la política del cierre del tercer grifo, ¿no? Que cuando compra los dólares de las exportaciones interviene en el mercado para bajar los dólares. Y a partir de ahí quedó claro para mí que sumando a esa política el tema del blanqueo y el repo que ya se estaba gestionando, el anticipo a los bienes personales y probablemente una gestión exitosa con el Fondo Monetario Internacional, iba a ser altamente probable que los dólares bajaran. Uh-huh. Para dar un empujoncito de confianza, un poco de fe en el asunto, en un momento el dólar bajó de 1.400, estaban en 1.380. Dije, wow, esto me parece que está empezando a resultar. Si perfora los 1.300, me voy a tener que afiliar. Y lo robé. Entonces el presidente me dijo, te tomo la palabra, ojo. Entonces la semana pasada, el jueves creo, bajó de 1.300 a 1.280 y ahí me vi forzado porque ya algunos tuiteros me empezaban a torear por Twitter. Entonces puse, bueno, soy un hombre de palabra, tengo que cumplir mis promesas. Así que la robé a Karina porque Karina es la persona que se encarga de todo el tema de las afiliaciones políticas y en general no de las afiliaciones. Todo cuando es un dirigente, ¿no? Claro, no es una buena definición de las afiliaciones, sino la estrategia política. Si a un vecino se le ocurre, pero bueno. Además, bueno, yo la robé no pensando que me iba a contestar, honestamente.
Y me contestó, y me dijo, decime de qué jurisdicción sos, así vamos preparando los papeles. Y bueno, eso causó todo un revuelo. Un revuelo bárbaro. Importante. ¿Te reuniste con ella? Todavía no. Todavía no. ¿Pero estás afiliado ya? No, todavía no. Ah, ¿todavía Estoy no? esperando que me llamen ahí, que se venga o una fotito o algo. Claro, quiero cumplir, pero porque todos los días que tuiteo algo me preguntan, ¿y ya te afiliaste? Claro. No quiero que parezca que soy yo el que no quiero. Presiona, ¿viste? bueno. No, o el que no quiere. Claro, exactamente. ¿Y por qué era importante que se perfore el techo de los 1.300 pesos en el contado con liqui? ¿Qué era lo que significa en la economía macro ese parámetro que vos señalaste? Cuando a principios de julio pasó esto, que el dólar se fue casi a 1.500... Se abrió la brecha. Se amplió la brecha. Esa es la palabra complicada, porque la brecha es un síntoma de confianza. Y cuando empieza la desconfianza, no te olvides que no todos los insumos se canalizan a través del dólar oficial. Hay muchos que siguen importando desde que hubo esa fuerte faltante de dólares el año pasado a través del MEP o del contado con liquidación, y en función a eso empiezan a remarcar sus precios en base a esa ampliación de la brecha. Eso hizo que en julio la inflación no fuera todo lo bueno que pensábamos. Podría haber sido 3.7, 3.8 y estuvo en 4.1, ¿no? Muy impactada por los alimentos, que la primera semana subieron mucho, pero también los estacionales y los regulados. Bueno, pero y esto mostró una baja en la inflación. Te digo igual después también que hay un montón de gente que no la ve en la calle la baja de la inflación. Como que las tarifas crecen a tan agigantados pasos, más las tasas municipales, que la gente la baja de la inflación no sigue viendo en el bolsillo, ¿viste? Bueno, ahora tenemos la última medición. Y sí, que te sigue dando la pauta de que hay un descenso en ese proceso, lo cual es bueno, sí, porque es lo que necesita el gobierno para que finalmente este índice termine haciendo una convergencia con el famoso crawling peg, esta devaluación, sí, del dólar oficial, que es del 2% mensual. Cuando se produce esa convergencia, se acaba el famoso discurso del el dólar se va a seguir atrasando, porque vos ya tenés un paralelo entre lo que aumenta la inflación y lo que aumenta el tipo de cambio. Y eso te abre muchas puertas como para ir pensando en salir del cepo, e incluso yo diría, ¿por qué no una especie de neoconvertibilidad donde la definición pendiente es hacerla al estilo de Cavallo con un dólar fijo, como era el 1 a 1? Sí, yo te escuché decir que las dos opciones era flotación libre, claro, y la otra era... Yo no creo que estemos preparados para una flotación libre los argentinos todavía. Pero la otra sí, con esta fijación controlada. Algo parecido a lo que fue la convertibilidad, con una ventaja que no la tuvo Cavallo con Menem, es que ellos no tenían esa disciplina fiscal acérrima. Entonces, con los años se fue desgastando ese proceso, porque efectivamente esa ecuación entre los pesos y los dólares se iba poniendo cada vez más sucia. Entonces, por eso a vos también te entusiasma, digo yo, este anuncio sobre el proyecto presupuestario que va a presentar el presidente el domingo en el Congreso, a donde ya anunció. Lo había dicho en campaña, creo que quería sacar una ley penal para que el que se pase... el que infringe el déficit cero sea penado, pero ahora le encontró otra vuelta que me gustaría que le expliques a la gente. ¿Y qué te parece de ese presupuesto? Si es un presupuesto, porque en general son presupuestos que no se cumplen o que no generan un cambio radical en la vida de los países, los presupuestos que se presentan en las leyes. Pero en este caso tiene un aditamento que es ese puntual que podría darnos determinada, digamos, estabilidad, un tiempo por lo menos, ¿no? Mira, María Julia, en los últimos 10 o 15 años no recuerdo que el Poder Ejecutivo haya enviado al Congreso un presupuesto sin déficit fiscal. Es decir, la crítica podía ser, che, es muy alto lo que están proponiendo, son 2 puntos, es un punto, es cumplible, che, la inflación que están diciendo que va a ser es imposible que sea, se están guardando la guita para después gastarla en otra cosa. Esas eran las discusiones. El éxito de la baja inflacionaria de Javier Milei, que es uno, te diría, de los pilares fundamentales que sostienen su
popularidad. Porque cuando vos pensás en el contrato electoral de Javier Milei, tiene dos grandes patas. Una es la baja de la inflación y la otra es el ordenamiento de la calle para que se pueda circular e ir a trabajar con las menores dificultades posibles. Ambas cosas están mejorando sustantivamente. Y en la primera, o sea, en lo económico, la baja de la inflación tiene mucho que ver con la disciplina fiscal. Por eso el presidente va a hacer gesto de ir personalmente, tampoco hay registro de esto, no. Va el domingo al Congreso y él ha dado en llamar a este presupuesto de déficit cero. Vos sabés que en las empresas cada 10 o 15 años se suele hacer lo que se llama un presupuesto base cero, ¿no? Que es cuando vos querés decir, che, mira, hay algo que estamos haciendo mal, estamos gastando mal, no estamos invirtiendo en lo que necesitamos, tenemos que repensar todo de vuelta y no hacer como hacemos normalmente, que es mirar el año anterior y agregarle un porcentaje por inflación o por lo que sea, porque es repetir básicamente los mismos errores. Bueno, lo que está haciendo Javier Milei es un poco parecido, el nombre es diferente porque se llama déficit cero, y lo que escucharemos el domingo con más detalles, lo que él propone es que de ninguna manera una variación en los ingresos por la recaudación, para arriba o para abajo, o en los egresos, sea porque la inflación fue distinto de lo que se supuso o por alguna otra cuestión, pueda implicar un desajuste en el equilibrio fiscal que sostiene la economía. O sea que si algo sale más, tiene que autofinanciarse con una partida que se van a determinar específicamente cuáles son las partidas que se van a reducir automáticamente en el caso de que los ingresos no acompañen la evolución que está planteada en el presupuesto. ¿Y eso cuándo lo van a definir? Porque ponele que digan, bueno, educación, salud... No, yo creo que probablemente sean las clásicas, ¿no? Las transferencias a las provincias, sí, la obra pública, claro. Exactamente. Pero seguramente tendremos más detalles el domingo. Uno de los temas que se estuvo debatiendo en el Congreso en estos días fue, bueno, si conseguían o no los votos para sostener el veto a la movilidad jubilatoria planteado por el presidente. ¿Qué pensás vos en esa decisión del presidente, que es al menos antipopular para muchísimos jubilados, obviamente, que ven reducidos sus salarios o vieron reducidos en los últimos años, lo siguen viendo un poco menos ahora, porque hay menos inflación, pero bueno, el atraso está. Voy a tratar de dividirte la respuesta en dos partes. Si pudiéramos, me encantaría que los jubilados ganen mucho más, porque la verdad es un sector tradicionalmente castigado. Y cuando vos mirás las jubilaciones mínimas, a menos que los dos cónyuges tengan una jubilación, con ese monto la deben pasar muy mal sin ayuda de los hijos. Dicho esto, hace muchos años que los jubilados la pasan mal. Yo no quiero ser autorreferencial, pero me acuerdo cuando era chiquito, mis viejos yendo 2 veces por semana a la casa de mis abuelos a llevar comida, distintos tipos de cosas, porque jubilado ferroviario mi abuela era ama de casa, no llegaban. Es decir, no me parece algo nuevo lo que está pasando. Lo que sí me parece novedoso es cierta ansiedad de pronto por resolver del Congreso, todo este problema. Por resolverlo, ¿no? Porque lo primero que hizo Javier Milei con el DNU es cambiar la fórmula, que era una fórmula un poco perversa, porque te dejaba muy abandonado a los jubilados en medio de un proceso de inflación alta, como la que tuvimos el año pasado, y por eso aparecieron estos bonos que eran como un parche, pero que nunca, en un proceso de creciente inflación, nunca compensaban. Y lo que él hizo es decir, no, bueno, vamos a poner un ajuste inflacionario y mensual, no tienen por qué esperar 3 meses. Ahora de golpe hay sectores políticos que dicen, no, bueno, pero que la de enero quedó afuera, pero que vienen con un atraso del año pasado, que el bono, que esto. Y yo digo, todo el año pasado hubo un deterioro del 30% del poder adquisitivo de las jubilaciones y nunca vi una iniciativa parlamentaria para imponerle al gobierno una fórmula jubilatoria que es prácticamente una reforma previsional encubierta. Claro, ahora desde la lógica se comprende, desde la lógica política, pero lo que sucede es que mientras que el gobierno para realizar estas medidas y para tener el apoyo, digamos, del Congreso requiere más alianzas, pareciera que
el trabajo constante casi es el resquebrajamiento dentro de Libertad Avanza. Bueno, ahora buenísimo la reunión con los diputados radicales del radicalismo. Parecía que es más por el lado de lo que están haciendo ahora, que alguien, digamos, trabaje políticamente con el Congreso en que lo que se vino haciendo desde el principio del gobierno hasta acá, ¿no? Vos sabés que una de las críticas que se le hacen al gobierno es que hace poca política, sí. ¿viste? Como que la rosca no le interesa sí. a nadie. Yo digo, a ver, yo no sé si hace mucho o poca política porque de los 2 meses que estuve en la actividad pública como jefe de asesores, lo que aprendí es que no tengo habilidad para la rosca política. Pero lo que me parece es que un gobierno con el tamaño de la debilidad que tiene en el frente parlamentario, haber logrado las aprobaciones que logró sí. en estos 9 meses, algo de rosca debe haber hecho, porque sí. no tiene precedente la magnitud de las transformaciones que se han hecho en este poco tiempo. Y si vos pensás, estaban al borde de poder lograr una mayoría de 2/3 en el Parlamento para vetar el veto, ¿no?, de Javier Milei. Y encontraron un espacio, a mi juicio, democrático dentro de la UCR, que comprendieron que si bien originalmente habían votado a favor, ir en contra de un veto presidencial era como constitucionalmente demasiado, ¿no? Claro. Y están reviendo ese voto. A mí me parece bien que lo hagan. Sí, lo que se lo ve es un poco, o por lo menos comentaron varios analistas políticos, que Franco no estaba tan de acuerdo con la manera en la que fue el gran constructor de estos acuerdos que permitieron que vayan saliendo las cosas que mencionabas recién, que había otra interna ahí con el jefe de gabinete, con el jefe de asesores, con Caputo. Y después vemos a los diputados, que está bien que Franco se estuvo con unos días internado y debe estar tal vez haciendo reposo, pero bueno, retoma ahora la agenda política en el Congreso, pero tu amiga, el jefe. Karina. O sea, entonces es como, ¿qué pasa? Esto es siempre entre Karina y Karina casi el gobierno. Bueno, me parece que hay un factor de construcción política que hace Karina, quizás en algunos aspectos donde a Javier Milei no le interese tanto esa rosca. Sí. Digo, ¿no? Me parece que ahí hay como una división de tareas. De tareas o de funciones o qué, pero me parece que algo ahí hay. Y también hay un formato de Karina, un poco por su propia experiencia y recorrido, bastante más disruptivo que el de Franco, ¿no? Que si bien no era un tipo rosquero por naturaleza, y me imagino que después de muchos años en distintas funciones públicas, más allá de que también tuvo una trayectoria en el sector privado, algo de la rosca entiende, pero desde un formato más tradicional. Y ahí puede haber cierto choque entre el que tiene una mirada más tradicional y quien tiene un enfoque más pragmático y más disruptivo. No me parece algo muy grave, y la verdad que pensar que un gobierno que está haciendo tantas transformaciones no tenga tensiones internas es como un poco ingenuo. Sí, ingenuo, exactamente. ¿Crees que es posible que Aerolíneas salga a la venta? ¿Viste que dijo el presidente que tenía ofertas? Como, te lo pregunto como economista que trabajaste en corporaciones y que sabés el estado de una compañía de estas características, ¿no? Sí, me parece que sí. Me gustó mucho la definición que hizo Javier Lanari, diciendo que sería un acto de justicia social privatizar Aerolíneas, porque la verdad que lo que está pasando con la gente... mira, yo tengo unos clientes en Córdoba y a veces tengo que viajar todas las semanas, a veces incluso 2 veces por semana, depende. Y me pasa que cuando vos tenés un atraso, no te digo que te cancelen el vuelo, sino que estás volviendo a la noche en un vuelo de las 20 y el avión por alguna razón se te atrasa a las 22 o lo que fuera, te morís en el aeropuerto. Y cuando te pasan de aeropuerto a Ezeiza. A Ezeiza, imagínate cuando te cancelan directamente el vuelo. O gente que viaja para ver a su familia un fin de semana y perdió un día. Bueno, me parece que esa especulación es un acto sindicalista muy viejo en la mentalidad, digamos, ¿no? Si bien la industria aérea se caracteriza por tener sindicatos bastante complejos en su manejo, particularmente a mí me parece que por su
digamos, por de dónde proviene políticamente, que es un sindicato kirchnerista, me parece que hace un juego ahí bastante especulativo. Me parece que eso, si no lo cambian, no va a haber otra solución que privatizarla a la empresa y lo veo muy factible. Y viste que el gobierno, el primer paso que quiere dar es sacar al sindicalista, ¿cómo se llama? Viró, que quiere sacar a Viró del directorio de Aerolíneas. ¿Esto es posible legalmente o no? Sí, ¿sabes qué? No conozco tan en detalle si el estatuto de Aerolíneas Argentinas fuerza la composición del directorio con un integrante del sindicato, que es posible que sea así, pero no necesariamente tiene que ser una persona. El tema es que si esa persona la tiene que definir el sindicato y no la empresa, quedan un poco presos de esa situación. Por eso, es como algo medio difícil de... Pero de todos modos no pueden tener mayoría en el directorio. Claro. O sea que la presencia o no de Viró no debería ser tan significativa en un directorio donde aún estando él debería haber 7, 8, 10 más racionales. Pero ¿cómo se puede iniciar un proceso de venta de una compañía tan conflictiva? O sea, pues te va a bajar el precio muchísimo y además tenés que... el que quiere invertir se encuentra con el mismo lío. Con los sindicatos adentro. Vos cuando construís un caso de negocio para vender una empresa, vos tenés que poner sobre la mesa todos los potenciales beneficios encubiertos que hoy la empresa no está usufructuando, justamente por todos estos motivos. Vos como una empresa pública estás muy amarrada a cumplir con determinadas cosas, especialmente en el terreno sindical. A partir de la venta y de la privatización, el nuevo dueño va a querer hacer un montón de cosas diferentes y va a poder poner en valor todos esos beneficios que hoy no se están cumpliendo justamente por tener una gestión muy delimitada por las circunstancias sindicales o de otra índole. Incluso a veces la misma inversión. Aerolíneas podría, seguramente invirtiendo en nuevas rutas y en nuevos equipos, ampliar su base de sustentación y de ventas en forma importante, pero no es prioridad en este momento desde el punto de vista fiscal invertir dinero en empresas públicas cuando vos tenés jubilados que rozan la línea de subsistencia. En cambio, una empresa privada que compra para ganar dinero puede decidir invertir porque tiene un retorno ahí. ¿Qué te pasa a vos teniendo tanta afinidad con las políticas económicas y siendo economista con la Libertad Avanza cuando ves tweets como los que hablábamos recién fuera del aire? Vos ya has contado que saliste del closet a los 40, que tenés una pareja gay, además de ser padre de 2 hijos, pero bueno, este es el último, ¿no? Pero hay muchos tweets o publicaciones que rozan lo homofóbico, ¿no? Hay una foto, lo vamos a poner tal vez por edición. Dice prisión, la sociedad ideal del progre, y una foto de fondo de un pasillo de una cárcel. Y abajo explica por qué es la sociedad ideal del progre. Porque no hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay. Esto es una publicación de Javier Milei, ¿no? Esta es una. Después la panacea socialista pone Javier Milei y después hay retweets de tweets homofóbicos. ¿Qué te pasa a vos con eso? Bueno, a mí, en primer lugar, estoy bastante convencido de que Milei no es homofóbico. Y no me parece que retuitear algo que posiblemente leyó en un 70% lo convierta en homofóbico. ¿Vos decís que la parte gay no la leyó? No, por ahí la leyó. ¿Y sabés lo que pasa? Mira, yo creo que la homofobia es transversal en la sociedad. Hay gente que es homofóbica y gente que no. No es verdad que si sos kirchnerista sos re gay friendly y si sos libertario sos homofóbico. Eso es una gran mentira y te lo digo por haber frecuentado y estar cerca de gente de los dos espacios. La homofobia es algo que tiene que ver con una naturaleza interna de cada uno, con la dificultad que podés tener para aceptar algo distinto. Al fondo somos el 10% de la población y si vos perteneces al 90%, decís, ¿y por qué? Es una minoría. Claro, ¿por qué tengo que ocuparme de esta gente? ¿Viste? Claro. Entonces es más fácil tratar de cerrar los ojos y decir, esto a mí no me interesa, no lo respeto y chau. Pero lo que pasa es que después el problema de no respetarlo o no comprenderlo es que un día te das cuenta que, bueno, esto no, pero me pasa esto otro. O sea, en algún lugar de minoría, por algún espacio de tu vida, te va a llegar. Sí, vos viste que, bueno, yo estoy siempre muy activa, militante con los derechos de las personas con discapacidad y esto es algo, la discapacidad, que mucha gente ignora y de pronto vas viendo
muchísima más gente que ocupa lugares públicos a las que le pasa. De pronto, me pasó con mi hijo, tuve un accidente yo, con un pariente, entonces empieza a haber un interés público porque son cosas circulares que cualquiera puede transformarse en una minoría en cualquier momento de su vida. Exactamente. ¿No? Y ahí encontrás empatía, no importa de dónde provenga políticamente. A mí me pasa eso. Encuentro gente homofóbica en todos los espacios políticos. E igual había más corrección en el anterior gobierno. Pero no me importa. No eso. te importa. No, la corrección, al contrario, me molesta. Uh-huh. La detecto. Y, por ejemplo, todo lo que... Porque fue una bandera enorme de ideología política utilizada durante el gobierno de Alberto Fernández. Vos eras muy amigo de Alberto Fernández, ¿o no? No. Teníamos un vínculo razonable antes de que yo me incorporara al gobierno como empresario. Siempre traté de tener una mirada positiva con cualquier gobierno, claro, con el de Macri, con el de Cristina antes, después con Alberto. Y cuando yo me retiré, después de 37 años, me dice, che, por favor, necesito que me traigan ideas vinculadas a las inversiones, a los empresarios. Y me pareció un buen momento para ayudar. Mala decisión, si las hubo, pero bueno, ya está. Y yo te decía que una de las banderas del gobierno era casi un exceso, ¿no? de políticas públicas vinculadas. Y ahí lo tenés. Es como un montón, ¿viste? Cuando sobreactúas algo, ¿viste? O sea, cuánto festejo, cuánta cosa, cuánto... tanto hace falta. A mí llegaba a incomodarme. Claro, porque imagínate. Te lo digo porque tengo amigos, tengo amigos judíos. Gays, judíos y negros. No, pero tengo amigos que me decían, ya está, prefiero como era antes, ¿no? Porque era tanto el exceso del tema en debate, como si fuese mucho más del que la época necesitaba, que la época pasado. ¿A vos te pasaba eso también? Lo que pasa con eso, María Julio, pasa con muchas cosas en política. Y es la teoría del péndulo. Cuando los péndulos se corren mucho hacia un extremo, y en Argentina, durante muchos años el conservadurismo y la homofobia tuvieron un espacio muy fuerte, y el machismo también, digamos, todo lo que fue el feminismo y la apertura LGBT y qué sé yo, tomaron una fuerza probablemente desproporcionada. Claro. Te voy a decir que cuando me escuchen en esta entrevista todos mis amigos del colectivo LGBT no van a estar de acuerdo, pero en realidad yo creo que el péndulo se tiene que correr y normalizar. No está bueno que nos sintamos especiales o con derechos preferidos. Hay que normalizar un poco las cosas. Claro, e incluso aceptar el que no te quiere. Claro, porque a todos nos pasa un poco, no por la elección sexual o por cómo te definas, sino por un montón de otras cosas. Es como una característica más. Eso es un poco más normalizarlo. Exacto. Es decir, soy así, me la banco y punto. Y como le pasa a otra gente con otras características personales. Cuando a veces la gente va por primera vez a Francia, y sobre todo los parisinos, no tanto en otras partes, no les cae bien, porque dice que son medios agrandados, asquerosos, que si no le hablas en francés no te contestan. Y hay gente que te dice, che, no me gustan los franceses. No me parece que sea una fobia especial hacia los franceses. Y puede haber gente que no le caiga bien los gays. En la medida de que eso no se vuelque en un acto de violencia o de repudio abiertamente, me parece que hay que respetarlo. Claro, como que no hay que obligar a la sociedad a que quiera a todas las minorías o que... Que las respete. Que las respete, sí. Exacto, por eso. Que las respete eso es, en sus derechos. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que viste que hubo ahora con todo el caso de Alberto un tema de... habíamos ido demasiado lejos con que a la víctima siempre se le cree, no importa cómo. Y ahora dicen, tenés que probar, ¿no? Y a veces está bien como que la sociedad vaya aprendiendo en los procesos y empiece a normalizar que en el fondo todas las personas tienen una presunción de inocencia y no importa si se trata de... Claro, pero con la de violencia de género se había dado vuelta la presunción de inocencia. Claro. Y rige todavía esa ley, ¿no? Entonces, pero no sé si rige por ley o es cultural. Es como que la sociedad quiso ir completamente al otro lado y decir, pero si te metes con este punto vas a tener que demostrar todo lo contrario. Y ahí, por ejemplo, ¿viste la cantidad de padres varones
Sí, denunciados, que no pueden ver a sus hijos. Sí, eso me parece atroz, pero no puedo hacer nota porque nadie quiere hablar. Porque si hablan, tienen no les dejan, en la justicia a veces no les dejan ver a los hijos. Bueno, por eso es que me parece que todo ese proceso tiene que ir hacia una cierta normalización. Sí, para un centro. Porque que un chico diga determinada cosa y que eso genere ya una separación con el padre, que donde la justicia le impida es como, a no ser que sea un delito, obviamente. Y a veces puede ser verdad, grave, ¿no? Claro. Y para eso está la justicia. Para probar. Pero dar por hecho de que determinadas cosas son así, separar, ¿viste? Como... Sí, es a veces son cosas para analizar, ¿no? De cómo están dándose los procesos tan delicados como lo que estábamos hablando de las tutelas familiares, ¿no? Estos días también, Alberto, en tribunales sobre esta causa que venimos hablando, por eso lo traigo a colación, presentó testigos. Una de ellas, la esteticista de Fabiola, que dijo que Fabiola le había comentado que a Alberto se le había escapado un golpe y que ella no había hecho tratamientos tan invasivos. ¿Qué te pasa a vos con esto de Alberto golpeador, ¿no? Y con todo lo que fuimos conociendo, eso, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que vos crees de esto? Mirá, en principio no me gusta hablar mucho de estos temas porque son como muy sensibles, delicados y no tengo información, más de la experiencia propia, y en mi experiencia de 2 meses en Casa de Gobierno yo nunca vi nada de lo que pueda dar en testimonio que pueda servir para la causa. Entonces, omito meterme en esos temas que son tan duros, tanto para el que puede estar siendo acusado sin razón, como para una potencial víctima que esté denunciando algo realmente muy jodido y muy feo. Por eso digo, prefiero no opinar, porque está como demasiado banalizado para mi gusto el tema, ¿no? Estas cosas para mí deberían circular mucho más en el ambiente de la justicia que en los medios. Y por ejemplo, el caso Loan es distinto, porque a mí me parece que difundir el caso Loan traía transparencia sobre algo que es muy complicado, como es la trata o la venta de niños, y podía traer imágenes que permitan a alguna familia que lo vio reconocer, lo que fuera, o sea, tenía un mérito. Ahora, todas estas otras causas me parece que es suficientemente buena con que se discutan en el ámbito judicial. Y hay como un cierto negocio mediático ahí que termina siendo como hasta un poco banal por momentos. Sí, totalmente, porque nosotros mismos, yo misma he hecho entrevistas en que terminamos hablando de todo lo que se difundió mediáticamente, pero que no sabemos qué peso tiene la justicia hasta que no avance la causa, ¿no? Pero bueno, te ves llamado por el interés público del caso, ¿no? Y eso es lo que por ahí sería interesante alguna vez, y ustedes que son especialistas en eso, ¿qué cosa del morbo humano se juega? Porque si los medios lo ponen es porque la gente lo ve y lo pide. Sí. Bueno, más que es algo muy, muy sencillo de explicar, el morbo humano, pero además tiene todos los condimentos de una novela. O sea, ocurría en la Casa Rosada mientras estábamos encerrados, con un presidente que había dicho que iba a terminar, que estaba orgulloso de terminar con el machismo, y podía, o sea, no sé, el detalle de hasta dónde llegó la violencia, pero la violencia para la justicia está probada por un montón de cosas, violencia doméstica, después y los golpes también para el juez, por lo menos. Vos sos una de las periodistas más inteligentes para mí en los medios, honestamente te lo digo, hace muchísimos años. ¿Hay alguna posibilidad de que esta cuestión de la posverdad y de lo que el espectador quiere ver, pero el rol de los medios en un poco también ejercer cierto espíritu educativo con las audiencias, o vamos de mal en peor hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro en esto? Ahí depende de la responsabilidad del periodista, porque si nosotros vamos a guiarnos solo por lo que las audiencias piden, es posverdad. Después las audiencias se dan cuenta que es mentira, entonces ahí van para atrás con la credibilidad de ese medio. Esto ya es lo que se está viendo en esta etapa. O sea, ya está costando, ya tiene un costo. No, claro, ya tiene un costo. Al principio eran
títulos mentirosos para lograr clics en una nota que no era. O sea, era un título que vendía, incluso muchos lo siguen haciendo, pero ya el algoritmo registra si es verdad o no es verdad, si es contenido propio o no. O sea, hay un montón de estándares a cruzar por los algoritmos para que la posverdad, digamos, si sale en Twitter, pero no puede salir en los medios tradicionales, no puede haber información totalmente falsa, o por lo menos, no sé, puede haberla, pero en un coso chiquitito, no sé cómo decirte. Por supuesto que las operaciones existen, no te voy a decir que no, pero hay estándares en los algoritmos a donde si hay un medio que recurrentemente publica noticias falsas, ese medio tiene menos visualizaciones, o sea, no lo ponen en... Qué bueno que pase eso. Claro, que empiece a pasar que eso. en Google News no... Bueno, pero vos lo decís por algo personal, ¿no? No, lo digo afectó. porque en general lo que veo es que se empobrece cada vez la discusión. Te voy a dar un ejemplo que a mí me parece re valioso. Una de las cosas que tienen que ver con el cambio cultural, donde Javier Milei para mí fue exitosísimo, es en que vos ya casi no ves partidos políticos, ni el kirchnerismo, que discutan si el déficit fiscal está bien o está mal. Claro. Creo que hasta se inhiben. Hasta hace 3, 4 años te decían, no, porque el déficit fiscal no es tan importante. ¿Te acordás cuando Cristina mostraba los gráficos del déficit fiscal en Estados Unidos? El kirchnerismo, o sea, basado en las ideas y el primer gobierno de Néstor Kirchner, era el fanático del déficit cero. Bueno, O sea, pero después Cristina eso lo cambió. Claro. Y duró muchos años eso, bueno, lo estamos pagando todavía. Pero ya ahora es como que se dobló la curva y Milei logró vencer eso. Sí, eso Entonces, es muy importante. ¿cuál es la discusión ahora? Bueno, ok, déficit fiscal no, pero podemos gastar más. Entonces, ¿qué dice Milei? No, bueno, pará, yo no voy a poner más impuestos porque poner más impuestos es quitarle competitividad al sector privado y entonces no se va a generar trabajo, no se va a generar riqueza. ¿Y qué dicen otros sectores? Pues, me imagino como el kirchnerismo. No, no le bajes bienes personales, subí impuesto a los hiperricos, pone otro impuesto tal o cual, de manera tal de que toda esa recaudación se pueda volcar en gasto social o lo que fuera. Y ahí me parece que los medios todavía no registran mucho esa discusión, que es importantísima, porque el votante de Estados Unidos está ahí, nosotros no estamos ahí todavía. ¿El qué? El votante de Estados Unidos, cuando elige a Kamala o a Trump, es el bolsillo. ¿Me van a sacar más plata o van a ser más eficientes en el Estado? Ahora, en Estados Unidos igual los dos gastaron plata. Sí, Trump pero y viste Kamala. como que el republicanismo está como más acostumbrado a bajar impuestos y los demócratas en gastar más, ¿no? Claro. Si querés, Y después, a mí lo que me pasa con eso es que está bien. Yo acuerdo con el déficit cero, acuerdo con todo esto que estamos hablando técnicamente, ¿no? Por supuesto que vos estás más preparado para entenderlo que yo, pero después veo un país que está desangrado, que no es culpa de Milei, que de quién es culpa, es otra discusión, pero realmente hay millones de trabajadores que todos los días tienen que subirse a un colectivo y que trabajando todo el día siguen siendo pobres, igual que en el kirchnerismo, ¿sí? Y que también hay un montón de despedidos que eran trabajadores, que no eran ñoquis del Estado. Esa situación social, no veo que haya una activación de una gestión X, excepto la de buscar inversiones, que no me parece que se estén encontrando, por lo menos las que se anuncian. Las que anuncian con bombos sin platillos son tipo Galperín, 75 millones de dólares. Claro, eso no es mucho. No cree en el país Galperín. O sea, me estás jodiendo, no es nada para Galperín. No, ojo, pero con el RIGI vas a ver, durante el año que viene va a haber mucha inversión. Está bien, bueno, mucha. Pero el presidente Pasa que en determinados sectores. Fue a Mercado Libre. Sí, como si fuese que eso era un montón. No, yo creo que eso tiene más que ver con que Marcos es el empresario más exitoso de la Argentina. Por esa misma razón. Es como avergonzante que ponga 75 palos en la Argentina, ¿no te parece? Sí, bueno, su mercado más grande es Brasil. Yo no lo estoy defendiendo, Está bien, simplemente querido, digo. pero si querés un poquito en esto, un 150. O sea, para mí muy amarrete fue. Pero y igual, fue presidente de la nación. No, tenés razón. Pero a mí me parece que es válida esta discusión de los impuestos, porque es la discusión que va a venir ahora a partir de la semana que viene. Sí, en ahora, el mientras el gobierno dice yo no puedo subir más impuestos. No puede.
Pero no quiere. Pero vos querés, María Julia. No quiero, pero ¿sabes qué? Igual tengo arba del... No voy a decir la palabra que pienso. Igual tengo las tasas, igual, o sea... Sí, pero ahí, pero vos ahí cuando votes al intendente la próxima vez, le vas a tener que pasar la factura. Sí, pero ¿cómo ¿viste? llegó a la próxima? O sea, estamos todos... Claro, ¿me entendés? O sea, te aprietan pero hay todos lados. hay gente que está a favor de que aumenten los impuestos. Y esa misma gente, cuando después no alcanza y el mercado está ahogado, entonces no se generan puestos de trabajo, dice, bueno, emití o devaluá, y después que devaluás se va la inflación. Es decir, no comprender que poner más impuestos en un país que ya cobra muchos impuestos es ahogar al sector privado, es tampoco darle una vuelta y decir, che, ¿cómo salimos de esta para que crezcamos, para que haya más trabajadores, etcétera, ¿no? Y en todo lo que se empezó a discutir, la ley Hojarasca y todas las iniciativas de Federico Sturzenegger... Eso es tremendo. Eso es tremendo. Tremendamente positivo. Y nadie lo hizo nunca. No, y tiene poca difusión. O sea, de vez en cuando veo algún tuit. Es que, claro, es difícil de explicar la cantidad de capas de leyes y de cosas inútiles que había en el Estado. Sí, pero agárrate, Catalina, la semana que viene con el tema reforma laboral vía de regulación de la ley y reglamentación de la ley bases. Yo creo que ahí Sturzenegger bajo el brazo se trae un palazo. Ojalá. ¿Un palazo qué sería? Y una desregulación del tema sindical y laboral de magnitudes en función de un montón de puertas que quedaron abiertas en la ley bases y que te permiten, cuando vos le ponés letra chica a eso, hacer muchísimas cosas, más cosas de las que pensábamos que se podían hacer. ¿Qué información tenés? Dale, tírala. No, yo creo que, por ejemplo, una de las cuestiones por las cuales las pymes se sienten muy inhibidas a tomar personas. Yo creo que hay un montón de pymes que podrían tomar pero bueno, 3 ya personas. Tiene lo del fondo, eso sabemos que va a pasar. No, pero ahora vos vas a poder decidir con los empleados qué sistema indemnizatorio querés. Sí, sí. Y si acuerdan los dos, mira, cuando no me necesites más, me voy, es válido. Y eso para una pyme, yo digo, no lo hagan para las empresas grandes, sino que porque las empresas grandes se lo pueden bancar. Pero hay 50.000 pymes en la Argentina que podrían generar muchísimo trabajo. Tal cual. Muchísimas gracias, Antonio. A vos Gusto por la tenerte en invitación, Border. igualmente. Acuérdense que si les interesó Acuérdense que si les interesó este material, pueden compartirlo, denle like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para enterarse de todos los programas que vamos subiendo día a día. Nos vemos la próxima.